La explicación que da Pablo, hermanos, a Génesis 15, 7, 21 con respecto a la naturaleza incondicional del pacto es preciosa. En aquellos tiempos las personas que hacían un pacto usaban el sacrificio de animales. Si has leído ese pasaje, si no, léelo, hermano. Es importante, aquí te voy a dar un dato. Los textos que marca Benguare es importante verlos, hermano. Algunos ya vienen en el libro, pero otros hay que leerlos para entender lo que le está explicando ahí. Por ejemplo, este, de Génesis 15, 7 al 21. Hay que leerlo todo. Si no, no vas a entender lo que te trato de decir, que da la respuesta, hermano. Dice que se colocaban, se partían los animales, se colocaban uno frente a la otra, y los que pactaban el acuerdo caminaban entre las piezas de los animales, ratificando así el pacto con sangre. Abraham esperaba que Dios le pidiera que él pasara, pero no. Solamente Dios fue el único que pasó entre las piezas de los animales, declarando así y enseñando que él era el único responsable del cumplimiento del pacto. Qué preciosa enseñanza esa. 7. Pon dos de los otros pasajes que más demuestran el pacto seguiría vigente a pesar de Israel. Sí viste en el libro, ¿verdad? Son un montón de textos, hermanos, preciosos. A mí me fascinaron mucho. Por ejemplo, el Deuteronomio 9, 5 y 6. No por tu justicia, sino para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque pueblo duro de servir eres tú. Tú puedes haber escogido otros textos. Yo te estoy mencionando esto. Deuteronomio 4, 31. Dios no se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Segundo de Reyes 13, 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció y los miró a causa del pacto con Abraham. Pero igual está Miqueas 7, 18 al 20. Hechos 3, 25, hermano. En todo lo que hace el énfasis, ¿sabes a qué? A que Dios le había hecho un juramento a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué es lo que hace Dios? Respeta su palabra y la cumple. Aunque muchos después hayan pecado, desobedecieron, Dios sigue teniendo un plan con Israel y lo está restaurando, hermano. Es importante entender eso. ¿Qué significa la naturaleza eterna del pacto abrámico? Que la nación de Israel debe existir siempre como una nación en relación con Dios. Este es un pacto eterno, fundado en las misericordias de Dios. Podrá haber demoras, postergaciones o reprimendas, como la que hoy está pasando Israel. Israel, por ejemplo, cuando mataron a Cristo, deja de ser nación, pero hubo un plan de Dios, hermanos, que Israel iba a volver, que hay un remanente escogido que va a regresar, y Dios al final de que Dios trate con la iglesia, se la lleve, va a empezar en la tribulación el tiempo con el que va a tratar a Israel para salvar. Acuérdese que va a escoger a 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, 144,000. Ese es un plan específico para salvar a israelitas en la tribulación. Así que Dios vuelve otra vez a poner sus ojos en ellos, porque el pacto con abrahamico es un pacto eterno. ¿Cuáles son las 9? Los 3 modos diferentes que se usa simiente de Abraham en las Escrituras. Y va, hermano, se usa en referencia a los descendientes físicos de Abraham, o sea, de la línea de ellos. 2, en relación a aquellos israelitas que eran genuinamente creyentes y personas de fe. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Natanael? Este es un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque hay israelitas que son israelitas porque nacieron en Israel, pero no tenían fe de un israelita. ¿Sí me entiendes? A eso se llama, hermanos, el segundo punto. Israelitas que son genuinos, de creyentes, personas de fe. Y la tercera es lo que se aplica a nosotros. Gentiles que están en Cristo debido a la fe personal. Somos hijos de Abraham por la fe. ¿Te acuerdas de aquel canto? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, tiene padre Abraham. Yo soy uno de ellos. Todos juntos demos. Y después, mano derecha, Abraham. A los niños les gustaba eso. Pie derecho y dando vuelta. Nuestro padre Abraham. Porque hablamos de nuestro padre Abraham por la fe. Si tú eres de fe, dice Gálatas, tú eres hijo de Abraham. Ahora, es una aplicación, pero cuidado. Hay hijos literales de sangre. Acuérdate, nosotros tenemos un padre que es Abraham, decían los israelitas, y sí, pero tristemente no tenían la fe que tenía Abraham. Y Cristo le dijo, si vuestro padre fuera Abraham, no intentarías matarme. Entonces, hay los verdaderos nacionales y que tienen fe, y los que solamente dicen ser hijos de Abraham, pero no se parecen en nada a ellos. Y nosotros, que por tener fe parecida a la de Abraham, nos llamamos hijos de Abraham. La 10. Viendo el gráfico de la página 50, los pactos con Israel, responda, ¿cuáles pactos se relacionan con el pacto abrámico y cuál no? Y hermanos, ya lo vimos, el davídico, el pacto de David, el pacto palestino o de la tierra y el nuevo pacto. ¿Cuál no? El mosaico. Aclaro, el mosaico no está ligado al pacto abrámico, porque el mosaico es un pacto bilateral, condicionado por la obediencia, ¿sí? Pero Dios había hecho un pacto antes de ese que era incondicional, no condicionado por la obediencia, sino solamente porque Dios le había hecho promesas a Abraham. Es importante entender eso, y ese gráfico, hermanos, lo explica muy, muy bien. En ese gráfico, hermanos, cuando me refiero al gráfico, ¿verdad? Está súper explícito la forma en cómo lo explica de una manera hermosa
menguar, hermanos, y a mí me gustó mucho, que es este que estoy hablando aquí, ¿verdad? Este gráfico es al que se refiere ahí, hermano. Dese cuenta, ¿sí? Y dese cuenta, muy importante, ¿verdad? Que todos apuntan exactamente al grado de la cruz. Sin embargo, vamos a ver algo de eso más adelantito. Lo dejo ahí y ahorita vamos al capítulo 3 a ver los pactos que